Gracias a Dios porque permite que comience a grabar este tema. Estamos hablando acerca de Juan el Bautista y en el tema anterior terminamos con las palabras que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. Vamos a leer el versículo 27 de Lucas capítulo 7. Dice las palabras de Jesús: este es de quien está escrito: yo envío mi mensajero ante tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Con estas palabras Jesús está reconociendo, estamos repitiendo el tema anterior, está reconociendo que la obra de Juan el Bautista y sus palabras habían sido o estaban siendo dirigidas por Dios. Entonces Jesús hace una declaración muy importante. Dice el versículo 28, os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Como resultado, dice el versículo 29, al oír todo el pueblo, hasta los publicanos reconocieron la justicia de Dios y se hicieron bautizar por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los sabios de la ley, al rechazar el bautismo de Juan, desecharon el plan de Dios para ellos. Cuando Jesús habla de Juan el Bautista y dice que entre los nacidos de mujer no hay profeta, no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. Los que estaban allí reunidos, al escuchar estas palabras, creyeron y se hicieron bautizar en el bautismo de Juan, o sea, en el bautismo de arrepentimiento, buscando al Mesías que habría de venir para salvar a la humanidad, o sea, en armonía con el plan de la redención. Pero ¿cómo es que Jesús dice que ninguno nacido, ningún profeta nacido antes que Juan era mayor que Juan? Como diciendo que Juan era mayor que todos los demás. Y entre todas esas personas que se mencionan, estaba Abraham, estaba Moisés, el profeta Isaías, el profeta Elías, el profeta Daniel, grandes hombres que la Biblia señala como siervos de Dios. ¿Cómo es que Juan era mayor que ellos cuando Juan no escribió ningún libro de la Biblia? No se registra ninguna profecía que Juan el Bautista haya dado, señalando alguna cosa que tuviera que ver con Dios o con el Mesías, salvo del Mesías que ya estaba y que él lo presenta, que venía a salvar a la humanidad del pecado. ¿Por qué Jesús dice eso? Jesús dice eso porque el anhelo de todos los profetas, el deseo de todos los seguidores de Dios era poder ver al Mesías, poder ver la venida del Mesías que había
de venir para salvar a la humanidad. La meta hacia la cual miraban los hijos de Dios que están registrados en el Antiguo Testamento estaban puestas en el Mesías que habría de venir, pero ninguno de ellos pudieron ver al Mesías que iba a venir. Moisés, que murió y Dios lo resucitó, tuvo el privilegio de encontrarse con Jesús en el monte de la transfiguración junto con Elías. Pero toda la obra de Juan anunciando a Jesús, testigos del nacimiento del Mesías, de la preparación de Jesús, de la obra de Jesús, era Juan el Bautista. Y en este sentido es que Juan era superior, porque él pudo ver, él pudo contemplar la venida del Mesías. Y aún más, tuvo el privilegio de bautizar al Mesías prometido, de hacer ese bautizo que serviría para el inicio de la obra del Mesías en esta tierra. Porque en el tiempo que Jesús vivió desde su nacimiento hasta que fue bautizado, todo ese tiempo es importante. Tiene mensajes que enseñar, los veremos en algunos temas después, pero la obra del Mesías como tal, Juan tuvo un privilegio grande cuando bautiza a Jesús y cuando presenta a Jesús ante los israelitas. En este sentido es que se está hablando que Juan era mayor que los demás. Pero Jesús dice, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a establecer el reino de Dios. Primero el reino de la gracia, después el reino de la gloria. Los seres humanos debían entregar su vida, debían aceptar al Mesías, ser bautizados, pero cuando una persona ya está dentro del reino de Dios, alcanza el triunfo, porque el triunfo contra el pecado, la victoria contra Satanás, se alcanza cuando uno está en el reino de Dios. Y los hijos del reino de Dios fieles, en este sentido, son superiores. Por eso el diablo ataca tanto a la iglesia de Dios, al reino de Dios, para desfigurar el reino de Dios. Y hoy, en el tiempo que nosotros estamos viviendo, debemos tener cuidado de ser fieles representantes del reino de Dios, equivale a decir de la doctrina, del mensaje, del tema, de la obra del Mesías, de nuestro Redentor. Jesús testificó de la obra de Juan el Bautista. Dice en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 17, versículo 10 en adelante, unas palabras de Jesús. Entonces sus discípulos le preguntaron, ¿por qué dice la escritura, por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesús respondió, a la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todo. Sin embargo, os digo que Elías ya vino y no los reconocieron. Antes hicieron con él todo lo que quisieron. Así también en el Hijo del Hombre padecerán o padecerá de ellos. Hablando de Elías, Jesús anunció
Y así como Juan sufrió lo que quisieron hacerles hasta la muerte, así como Juan sufrió hasta la muerte, así él iba a padecer, porque Jesús también iba a morir para dar su vida, para salvar a la humanidad. Ahora queremos compartir estas palabras de Jesús tal y como están registradas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Y vamos a leer aquí algunas cosas. Voy a comenzar a leer el versículo 9 en adelante, las mismas palabras que ya leí en Lucas. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Os digo que sí, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, yo envío mi mensajero ante tu faz, que preparará tu camino delante de ti. Os aseguro que entre los que nacen de mujer no ha surgido ninguno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los esforzados se apoderarán de él. Esta declaración, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, porque esa es la lucha que se acrecienta en la tierra en el momento que Juan el Bautista comienza con su obra. El diablo trata de confundir y trata de cegar lo que al fin logró con los judíos, de cegar la mente, el entendimiento del pueblo de Dios para que no reconozca al Mesías. El mismo Juan tuvo que sufrir todo lo que tuvo que sufrir y tuvo que dar su vida como testimonio de lo que él estaba enseñando. El mismo Jesús ya vimos que señaló que así como Juan había sufrido, él también iba a sufrir hasta dar su vida por la salvación de la humanidad. Dice el versículo 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta el momento que Jesús estaba hablando, el reino de los cielos sufre violencia. Y los esforzados, en una versión más antigua decía los valientes, significa los esforzados, los que se esfuerzan para seguir a Dios, para estar en las manos de Dios. Dice, los esforzados se apoderarán de él. Porque así como Juan el Bautista no era una caña movida por el viento, no era una persona con vestidos delicados, era una persona valiente, una persona capaz de resistir las pruebas para cumplir su misión. Cuando el reino de los cielos se establece desde el mismo inicio, solamente los esforzados pueden entrar y permanecer en el reino de los cielos y pueden ser victoriosos hasta el fin. Pueden apoderarse del reino de los cielos. Significa pertenecer ellos al reino de los cielos. Y repito, fue primeramente el reino de la gracia y es el reino de la gracia. Y cuando Cristo venga y establezca su reino, es el reino de la gloria. Esto lo estudiaremos en otro tema. Pero aquí lo que vale es lo siguiente. Para seguir a Dios tenemos que ser muy esforzados. Porque el primer enemigo que tenemos que vencer somos nosotros mismos. Porque somos de naturaleza pecadora.
y tenemos que vencer a nosotros mismos para poder vencer y estar con Dios en su reino. Pero para vencer nosotros contra nosotros mismos, tenemos que entregar nuestra vida a Dios para que Él obre en nosotros, para que nosotros podamos ser vencedores. Porque cuando estamos en el reino de Dios, como dice la palabra, tenemos que ser perfectos porque Dios es perfecto, justo porque Dios es justo. Y eso no lo podemos lograr por nosotros. Pero la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos ponemos en las manos de Dios, Cristo nos fortalece y somos esforzados para permanecer en el reino de los cielos. Pero además de luchar contra nosotros mismos, tenemos que luchar contra el diablo, contra los demonios y contra los seguidores del diablo. Tenemos que luchar contra los que aparentemente son discípulos de Jesús, son el trigo limpio, que no son más que cizaña o no son más que lobos rapaces vestidos de ovejas, con doctrinas y enseñanzas contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Tenemos que ser esforzados para que entregándonos en las manos de Dios tengamos una comprensión clara y correcta de las escrituras. Tenemos que escudriñar las escrituras para saber las cosas como son, pero para esto únicamente puesto en las manos de Dios es que lo podremos comprender. Y tenemos que ser esforzados para predicar el Evangelio. No significa hablar simplemente, sino vivir el Evangelio. Porque para vivir el Evangelio, que es predicar el Evangelio, tenemos la necesidad de Dios y de la ayuda de Dios. Por eso tenemos que abrir nuestro corazón para que el Espíritu Santo entre y nos dé la fortaleza. Esforzándonos así es que nosotros podemos ser vencedores, no por nosotros mismos, no con nuestra fuerza, no con nuestra voluntad solamente, sino con la obra de Dios obrando en nosotros. Porque por la gracia de Dios, por el albedrío libre que Dios nos dio, nosotros escogemos servir a Dios, ponernos en sus manos, y Él hará entonces de nosotros más que vencedores. Hasta aquí llegamos con este tema. Si te parece de bien, compártelo con otros para que puedan ser beneficiados. Seguiremos hablando acerca de Juan el Bautista.